Muy bien, hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, estamos viendo en este mes el título La glorificación, en el cual vamos en el trayecto, hermanos, a ese estado, el trayecto a la glorificación. El domingo pasado, hermanos, empezamos con este tema y mencionamos que para llegar a la glorificación debemos empezar nosotros, hermanos, con un cambio radical. Un cambio radical, hermanos, en el cual tendremos nosotros que haber escuchado primeramente la palabra de nuestro Dios. Entonces, en el cambio radical, cuando escuchamos la palabra, cuando la creímos, cuando nos arrepentimos, cuando confesamos y llegamos al bautismo, debemos entender que esto que hicimos para llegar al bautismo es para que Dios nos vea santos. Es para entender que hemos sido apartados del pecado, hemos sido desarraigados, hemos sido desterrados del pecado. Esto debe tener en nuestra mente. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver que aparte de tener un cambio radical, y como dije ahorita que ante Dios somos santos, debemos entonces, después de un cambio radical, mantenernos en santificación. Vamos a leer, hermanos, el primer versículo base que tenemos en 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 2, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, hermanos, que en haber obtenido el perdón de pecados, en ser llamados hijos de Dios, en ser seguidores de Cristo, dice la palabra de Dios que aún hay más. Porque la palabra de Dios dice que aún no se ha manifestado lo que realmente seremos, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, llenos de gloria. Llenos de gloria. ¿Qué? Entonces, hermanos, vemos aquí esto, que debemos entender y comprender que solamente llegar al bautismo, hermanos, no lo es todo. Es cierto, el bautismo es esencial para el perdón de pecados. ¿Lo entendemos, sí o no? Sí, ¿verdad? El bautismo es esencial para entrar al reino de Cristo. El bautismo es esencial para pertenecer a la familia de Dios. El bautismo es esencial para tener derecho a la vida eterna. El bautismo, aunque es esencial, no lo es todo. Ahora que soy bautizado, ahora que soy hijo de Dios, ahora que soy cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad?
Yo a veces lo pongo como ejemplo, hermanos. Voy a quitar la mascarilla porque me veo más feo. Yo lo pongo como ejemplo. Yo lleno una solicitud de trabajo y me aceptan. ¿Ya entré a dónde? A la empresa. Pero ahí termina todo, hermanos. Cuando yo elaboro una solicitud y entro a la empresa, ahí quedó todo. ¿Yo voy a recibir nada más el cheque? No. ¿Tengo que cumplir con qué? Con mis responsabilidades. Si no hay responsabilidades en la empresa, tarde o temprano, ¿qué va a suceder? Me van a correr, me van a desechar. Por eso, la exhortación de cada domingo, la exhortación de cada clase es eso, mantenernos en santidad. Que nuestra vida sea santificada. Por eso, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer después de? Y quiero decirles, hermanos, que esa doctrina que muchos en la mente se tienen es que el bautismo lo es todo. Y se bautizan y ya no hacen nada. Se bautizan, ya no se reúnen. Se bautizan, ya no estudian. Se bautizan, ya no evangelizan. Se bautizan y ya se cruzan de brazos. Pero no, el bautismo solamente es para que nos permita el Señor entrar. Es para que nosotros entendamos que éramos pecadores y que solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar y ser santos ante la presencia de Dios. Pero después de eso, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? Según el diccionario, hermano bíblico, santidad es la cualidad y la condición de una actitud santa y la santidad de la conducta personal. Es el principio que separa al creyente del mundo y esto nos llevará a consagrar, o sea que ser santos o mantenernos en santidad nos llevará a consagrarnos al servicio de Dios en alma y cuerpo. Y esto es el trabajo, dedicación, entrega del cristiano. Que no nos quedemos solamente en lo primero, sino que sigamos escalando día a día para mantenernos bien ante la presencia de Dios. Entonces, hermanos, como dice este diccionario, es el principio que separa el creyente del mundo y esto nos llevará a consagrarnos al servicio de Dios en alma y cuerpo. En pocas palabras, la santidad es una característica de la familia de Dios. La santidad, hermanos, es la relación y compañerismo que tenía Dios con el hombre en el huerto del Edén. Pero esta relación que tenía Dios con el hombre fue rota por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y a partir de ese momento se causó una barrera en esa relación. Y el hombre ya no fue santo, ya no se mantuvo en santificación. Su vida ya no fue santa ante la presencia de Dios, fue rota por causa del pecado. Entonces, hermanos, ese rompimiento, esa relación entre Dios y el hombre fue el momento por el cual vino el Señor Jesucristo. Y Dios se ha esforzado siempre en que el hombre se restaure y sea santo y se mantenga en santidad.
Y esto es hasta hoy en nuestras vidas, que se sigue exhortando que seamos santos, que nuestra vida se mantenga en santificación. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es santo. Pero alguien podríamos decir, ¿se puede, hermano? ¿Se puede vivir una vida santificada? ¿Cómo podrá suceder esto en mantenernos santos después del bautismo en un mundo donde se practica el pecado? Usted sale y ve el pecado por donde sea. Y usted puede decir, pero ¿yo cómo me voy a mantener santo? ¿Yo cómo voy a vivir vida santificada en un mundo pecador? Bueno, para empezar, usted lo que debe entender y comprender es que ya tuvo un cambio radical. Lo que usted debe entender es que usted ya dejó el pasado. Usted ya dejó el viejo hombre. Aunque uno nos veamos viejos, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, ya dejamos el viejo hombre. Ahora lo que a mí me corresponde como hijo de Dios es tener una vida santificada, apartada y dedicada a Dios. Para mantenernos santos en un mundo pecador, lo que debemos entender, hermanos, es que a través de una relación de fe con Dios, nosotros como creyentes mantendremos, hermanos, esa vida cuando entendamos y comprendamos que hemos sido completamente perdonados a través de la vida y obra de Jesús. Comprender que hemos sido limpios, hemos sido lavados hasta con sote, ¿verdad? O con ese jabón Ariel, ¿verdad? Quintamanchas, nos limpió, nos purificó. Y debemos entender que ahora somos blancos. Y ahora debemos de cuidarnos, no mancharnos. La presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. Por eso dice la palabra de Dios que hemos recibido el Espíritu Santo al momento de bautizarnos. Y el apóstol Pablo nos exhorta, no contristáis al Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos recibido esa gran bendición. Y entender que los que han participado en mi santificación, en tu santificación, ha sido la voluntad del Padre. Ha sido la obra del Hijo. Y asimismo ha sido la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando esto está en nuestra mente, yo digo, oye, pues debo yo de validar esto, debo de respetarlo, porque lo que ha funcionado en mí tiene mucho valor. ¿Por qué otra vez yo tengo que mancharme? ¿Por qué otra vez yo tengo que volver atrás? Entonces, viendo estos conceptos, hermanos, respecto a la participación en mi santidad y a la vez mi santidad sustentable en la deidad, ahora, hermanos, vamos a ver algunos pasajes referente a la santidad para entender un poquito más y asimismo captar lo que el mensaje nos dice. Vamos a abrir Romanos. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Roma, ahí en su capítulo 1, describe, hermanos, en el capítulo 1, a una sociedad que se rebela completamente contra Dios, ¿sí? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 está describiendo a una sociedad que se rebela completamente a Dios. Pero en el versículo 29 del capítulo 1 de Romanos dice lo siguiente:
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es una descripción de una sociedad que se está o se estará rebelando completamente contra Dios. Y nos dice el apóstol Pablo en el versículo 29 la causa, el motivo, la voluntad por la cual esta sociedad está entregada en pecado y no es santa, y a la vez no se mantiene en santificación. Y dice que está atestada, o sea, está ahí adherida, está allí atascada. En pocas palabras, es su modo de vida, es su modo de práctica, es su modo de deseo o concupiscencia, es su modo de entrega. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, nos está diciendo que hay una clase de personas que no son santas. Y su modo de vivir es practicar el pecado. Pero, a la vez nos está diciendo que hay quienes no permanecen en santidad, que aún así, conociendo a Dios, se deleitan en practicar el pecado. Hay quienes son santos, pero aún se deleitan en practicar el pecado. O sea, que aún se están atascando en el pecado. Ya tengo hambre, es que no almorcé. Están, o mejor dicho, su modo de vivir, ahora que ya son hijos de Dios, se mantienen atascados en el modo de vivir del pecado. Y esto es lo triste, y esto es lo lamentable, que ahora que yo soy hijo de Dios, a escondidas, practico el pecado. Es tristeza saber de hermanas, es triste saber de hermanos que practican el pecado. Y a veces a vista. Y no les importa qué les digan. Y se siguen comportando como personas que son pecadoras, que practican el pecado. Y en verdad, hermanos, les digo que cuando yo era joven, guapo y con mucho pelo, ¿verdad? Porque tenía mucho pelo en abundancia, más que Elí. Tanto, sí. Y en la juventud, hermanos, se escondía uno. Y no me dejan mentir, ¿verdad? Los hermanos de Luterio, no sé si en el rancho también había, pero, ¿verdad? Películas, revistas, a escondidas, que no vea ¿qué? Papá ni mamá, a escondidas. Pero ahora, hermanos, ya. Ahora ya simplemente, hermanos, ahí se pica, se sale todo. Ya no hay secreto. Pero ya esto lo vemos como mal. Y lamentablemente eso ha entrado a la iglesia. Es lo que le llaman el caballo de Troya, ¿verdad? Va entrando a escondidas. Y ya cuando sale del closet, ya se ve todo normal. Pero Dios jamás lo verá normal. Para Dios es pecado.
Es como aquel hijo, ¿verdad? O aquella hija que tiene tendencias de homosexualidad o de lesbiana y el papá y mamá lo están papachando, y ya de repente digo, aquel salió del closet, ¿verdad? Bueno, mijo, bueno, pues tú decides tu vida. A veces creemos que así es la iglesia. Como papá y mamá lo consienten, pero no, así no es la iglesia, así no es Dios. Para Dios es pecado y se acabó. Arrepiéntense, ¿verdad? O si no, vendrán las consecuencias. Vamos a ver algunos versículos, hermanos. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículo 75. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Versículo 75. Dice el doctor Lucas: en santidad y en justicia delante de él, cuando todos nuestros días, es lo que indica la profecía, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. O sea, en pocas palabras, lo que está escribiendo Lucas referente a esta profecía es que no seamos hipócritas, que no nos estemos engañando a nosotros mismos, que no solamente estemos agradando a los hombres con nuestra santidad. Nos ve el mundo, ¿verdad? Con la Biblia. Nomás cuando hay visita nos portamos bien. Pero lo que nos está demandando Lucas en esta profecía es que seamos santos y justos delante de ¿quién? De Dios. ¿Delante de quién? Del Señor. A Él es el que debemos dar primero la honra y gloria con nuestra dedicación, nuestra santidad. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que no es por un tiempo determinado. La verdad, hermanos, si nos cansamos de ser santos, nos cansaremos de practicar la santidad. Porque aquí Lucas está diciendo todos nuestros días. Como aquella vez cuando usted pasó al frente o cuando pasamos al frente se nos dijo, ¿hasta cuándo va a ser fiel? Hermano, hasta siempre, hasta la muerte, hasta el final. ¿El siguiente domingo? ¿Y dónde el hermano? Pues ya no vino. Va, ¿y qué pasó? Pues no, ya no quiso venir. Va, y luego, pues no sé. Pero nosotros, hermanos, ¿cuánto iremos a durar? ¿Cuándo nos iremos a cansar en practicar, en manifestar esa santidad? Porque quiero decirle, hermanos, que el mundo que nos conoce, que somos cristianos, ¿cómo le estamos dando validez a eso? Que realmente somos cristianos. Si de repente nos ven con nuestra familia con las cervezas, ¿es algo lamentable? Sí, es algo lamentable y triste. Que yo como cristiano esté conviviendo con mi hermana de sangre y con las cervezas ahí. Yo mejor no voy, la verdad. Y luego todavía, pues, ¿qué es eso? Y si aún mi padre viviera y él lo sabe, 2, 3 veces yo lo corrí de casa porque tenía sus frías ahí. Aunque fuera mi padre, ¿sabe qué? Váyase. Aquí no es bienvenido con la cerveza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque soy ¿qué? Santo. No sé si me estoy explicando. Soy santo. Yo no me debo de manchar aunque sea mi hijo.
aunque sea mi padre, aunque sea mi hermana, aunque sea mi madre, aunque sean mis tíos o mis primos, yo no me debo de manchar porque soy ¿qué? Santo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me están escuchando? Entonces, es algo ilógico que ahora que yo entiendo que soy santo, me estoy manchando, ¿sí? Con un familiar, mostrando ahí sus caguamotas, sus tequilotas. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, porque ahora somos hijos de Dios. Debemos tener cuidado porque para eso nos hemos arrepentido. Tenemos un cambio radical y ahora nos estamos manteniendo en santificación. No debemos practicar lo mismo que practicaba el mundo. Porque el mundo, ¿sabe qué es lo que hace? Ahorita va a una iglesia y está ahí rogando o está ahí saltando. Pero ¿sabe qué hace después? Va con el Dios del mundo. Y Dios no quiere con nosotros eso. Dios quiere, ¿sabes qué? Conmigo vas a vivir una vida santa. Y no quiero que te vayas con el Dios que gobierna este mundo, que es Satanás. Segunda a los Corintios capítulo 7. Segunda a los Corintios capítulo 7. Versículo 1. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles tales promesas? Bueno, según el contexto capítulo 6, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corinto, está haciendo una exhortación, según el contexto del capítulo 6, que no os unáis. Y en pocas palabras está diciendo el apóstol Pablo, no hagas nulas las anteriores promesas divinas y que no te adaptes al modo de vivir pagano, sino que vivan cuerpos o vivan puros en cuerpo y en alma, llevando hasta el final la obra de la santificación. ¿Qué cosa da? Dice, ¿sabes qué? No te conformes con donde habitas, donde vives en este mundo pecador, sino que lleva a cabo hasta el final la obra de la santificación. Lucha día con día, porque tú y yo somos los que estamos dando validez. Ahorita decía el hermano, ¿verdad?, que de todo el pueblo de Israel solamente quedó un remanente. ¿Pero por qué quedó ese remanente? Bueno, porque luchó día con día y regresó a su pueblo para levantar el templo, mantenerse en santidad. Y gracias a ese remanente les dio validez a la palabra del Dios Altísimo. Y ese remanente empezó a crecer, llegar a nuestros tiempos. Y si nosotros luchamos, hermanos, en mantenernos santos, vamos a darle validez a la palabra de Dios y otros van a entrar y van a querer ser igual que nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13 dice lo siguiente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad,
sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces vuestros miembros, dice la palabra de Dios, deben ser mostrados y presentados a Dios y no al pecado. Y asimismo, dice que este cuerpo mortal no debe estar obedeciendo a sus concupiscencias, o sea, a sus deseos. Otro pasaje, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Roma y lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, está diciendo, hermanos, que debemos nosotros terminar lo que hemos empezado. ¿Qué es lo que empezaste? Bueno, empezaste ser hijo de Dios, pues termina siendo hijo de Dios. Empezaste ser santo, mantente en santificación. ¿Por qué? Porque un día vamos a presentarnos. Y cuando vamos a presentarnos ante Él, como dice el apóstol Pablo, debemos de presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque todos los días estuvo ante la presencia de su palabra. Se estuvo capacitando. Como una empresa, un obrero le dan primero a la entrada le dan la inducción. Después de la inducción dice la empresa, bueno, yo me lavo las manos porque yo ya le di la inducción y todo lo que haga de aquí para allá son incidentes, porque yo ya lo capacité. No van a ser accidentes, son incidentes. Cosas o actos que hizo la persona, si ocasionó algo, fue acto que ocasionó la persona en no poner atención. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Irnos al infierno no va a ser un accidente. Es que no lo sabía Dios. No, va a ser un incidente. No pusiste atención. Y lo que quiere el apóstol Pablo en estos dos pasajes que hemos leído es que atendamos lo que hemos oído. Practiquemos lo que hemos escuchado para que aquel día final nos presentemos bien ante la presencia de Dios. Nuevamente, primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La única manera de estar preparados para el encuentro del Señor es vivir diariamente con Él. Es vivir diariamente en santidad. Y quiero decirles, hermanos, que ese día será terrible. Pero va a ser terrible, hermanos, no para nosotros. No para aquellos que viven o vivamos diariamente en santidad, sino que va a ser terrible para aquellos que vacilaron la santidad.
Por eso algunos dirán, oye, ¿por qué siempre se nos dice que debemos de asistir? ¿Por qué siempre se nos dicen que debemos de leer? ¿Por qué siempre se nos dicen que debemos de orar? ¿Por qué? Eso es fanatismo. Todos los días estar ahí. Entonces, vivir en santificación será fanatismo. ¿Será algo tedioso? ¿Algo pesado? Porque vamos a leer lo que dice por último Hebreos capítulo 12, porque ya me dio hambre. Hebreos capítulo 12, versículo 14, con este pasaje termino. Hebreos 12, versículo 14. Fíjense nada más lo que dice este pasaje, hermano. Dice lo siguiente: seguid la paz. ¿Con quién? Con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tiene peso, tiene mucho que ver que tú y yo, como ya cristianos, que tú y yo ya como hijo de Dios, debemos de mantenernos en santidad. Debemos de vivir una vida santificada porque ya somos santos. Y vuestro Padre es santo. Entonces, hermanos, visto esto que acabamos de ver y oír, que la santidad es un modo de vivir y a la vez disfrutando las bendiciones de Dios en cada uno de nosotros, debemos de manifestar al mundo entero que sí se puede vivir en santidad en un mundo pecador. Por eso Dios siempre luchó con su pueblo cuando los llevó a Canaán. Destruir todos los ídolos, desarraigar todo el pecado. Pero lamentablemente algunos quisieron seguir la idolatría. Quisieron seguir las prácticas pecadoras. Y es tristeza que hoy en nuestros días pase lo mismo. Dios nos llama que entremos a su pueblo y entramos a su pueblo, pero todavía hay quienes son idólatras, hay quienes practican el pecado. Y esto, como dijo el apóstol Pablo, por causa de ellos blasfeman el nombre de Jesucristo. Tengamos entendido que el bautismo no lo es todo, es parte de. Ya me bauticé, no debo estar cruzado de brazos. Debo de vivir una vida santa, que realmente vea a mi vecino, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, que realmente soy hijo de Dios, que estoy imitando a mi Padre que es santo. Porque si no lo estamos haciendo, hermanos, entonces estamos jugando. Y si estamos jugando, un día vamos a ver la realidad y nos vamos a lamentar. Dios permita que en ese juego que puedan tener algunos de nosotros o de ustedes, no nos llegue la muerte. Porque si nos llega la muerte jugando a ser santos, va a ser lamentable el día del juicio final. Roguemos a Dios, hermanos, a que tanto tú como yo oremos a Dios para que nos dé esa capacidad, ese entendimiento, esas fuerzas para mantenernos en santidad ante su presencia. Como dice 1 Juan capítulo 1, va a caminar en luz como Él es
en luz. Si hay alguno que quiera estar a cuentas con Dios, si hay alguno que aún no es santo, pero quiere ser santo ante la presencia de Dios, ante esta sección de la palabra que hemos mencionado, que sin ser santo no se podrá ver a Dios. Después en este himno, hermanos, que se va a entonar, si usted tiene la valentía, bueno, puede levantarse, ¿verdad? Para que ya sea que oremos por usted, o ya sea que aquella persona que no ha creído y quiere creer, quiere arrepentirse, bautizarse, bueno, pues también accederemos a esto. Dios los bendiga.